principal es dar a conocer la decisión que tomó la Junta Monetaria el día de ayer con relación a la tasa de interés líder de política monetaria. Esta mañana preside la conferencia el licenciado Sergio Recinos, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Lo acompañan el licenciado Óscar Monterroso, gerente general, licenciado Jorge Vinicio Cáceres, gerente financiero, licenciado Johnny Gramajo, gerente económico, y el licenciado Eddie Carpo, director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al licenciado Sergio Recinos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, en donde les vamos a dar a conocer la decisión que adoptará la Junta Monetaria el día de ayer por la noche respecto a la tasa de interés líder. Y en ese sentido comentarles que en forma unánime la Junta Monetaria el día de ayer decidió aumentar en 50 puntos básicos la tasa de interés líder. ¿Cuáles son las razones por las cuales Junta Monetaria adoptó esta decisión? Ya los vamos a ver a continuación. Tiene que ver con tanto el escenario internacional que se está vislumbrando en este momento como con el escenario nacional. Paso al entorno externo entonces, comentarles algunos de los elementos. En primer lugar, Junta Monetaria notó que las perspectivas de la economía mundial siguen siendo positivas. Aquí pueden ver el cuadro con las últimas estimaciones, pero definitivamente sí hay una disminución respecto al año pasado. Y noten ustedes, el año pasado el crecimiento de la economía mundial fue de 6.1 y para este año se espera 3.2. Para el próximo año continuaría una desaceleración, ubicándose un crecimiento en 2.9. Respecto a las economías avanzadas, que pesan 42% en la economía mundial, las estimaciones más recientes apuntan a un crecimiento de 2.5 este año, que sería inferior al del año pasado, que fue de 5.2, y para el 2023 también, lamentablemente, se espera una desaceleración para un crecimiento de 1.4. Y quizá una de las economías más afectadas en cuanto a las economías avanzadas es Estados Unidos de América, que estaría creciendo 2.3, luego de un crecimiento de 5.7 el año pasado, y para el próximo año ya se habla de un crecimiento de 1%. Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Guatemala, con aproximadamente un 35% de las exportaciones se van para allá, y alrededor de un 50% de las importaciones provienen de este país. En cuanto a la zona del euro, también se ha desacelerado su economía, luego de un crecimiento de 5.4 en 2021. Para este año ya se espera un crecimiento de únicamente 2.6 y para el próximo de 1.2. En el caso de la zona del euro, pues ha sido la zona más impactada directamente por el conflicto Rusia-Ucrania, en forma indirecta, por todo el tema de las sanciones a Rusia, en fin, tema migratorio. Y en el caso de las economías emergentes, se estimaría también una caída para este año, crecimiento el año pasado de 6.8, este año 3.6, y aquí, a diferencia de las economías avanzadas, sí se esperaría un aumento en el 2023 con un crecimiento de 3.9. Vean también, bueno, en el caso de las economías emergentes, China, que es una de las que más pesan, con un 18.6%, tendría un crecimiento de 3.3 este año, luego de un 8.1 del año previo. Y para el próximo, pues esperaría una recuperación a un crecimiento de 4.6. India más o menos se mantiene de 8.7, ahora 6.4, 6.1 para el próximo año. Y economías como México, Colombia, Perú, Chile, pues tendrían también desaceleraciones, al igual que Brasil. De esa cuenta, en la última línea, tenemos a nuestros principales socios comerciales, léase Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Europa, estarían creciendo 2.6 este año, luego de un 6.8 el año pasado, y para el próximo año se estima un crecimiento de 1.5. Entonces, repito, si bien las estimaciones siguen siendo positivas y de alguna manera pues alentadoras,
pero sí son mucho menores al año previo. Entonces, es un elemento que obviamente Junta Monetaria considero importante. Otro elemento tiene que ver con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central de allá, respecto a la tasa de... Y aquí, como sabemos, en lo que va del año, la Fed ha aumentado su tasa de interés en 225 puntos básicos. Los últimos dos aumentos fueron de 75 puntos básicos. De alguna manera, si bien algunos analistas de mercado lo habían mencionado, pero sí sorprendió. Y también en la gráfica a la derecha, donde están las probabilidades de cambio de la tasa de interés para los próximos años de 2022, se ha dado también ya un movimiento de la semana previa a esta, en donde ya con prácticamente 60% de probabilidad, se está hablando de 3 aumentos, anteriormente eran 2, de 50 puntos básicos o más. Entonces, definitivamente la política monetaria en Estados Unidos seguirá siendo contractiva y un poco con aumentos más de shock que contrastan, digamos, con aumentos que hemos tenido, por ejemplo, en Guatemala, que son mucho más conservadores, buscando equilibrio entre contener inflación, pero sin afectar en demasía la inflación, el tasa de crecimiento. Sigamos con el entorno internacional. Y bueno, aquí otro de los temas que han estado en debate y en discusión es el tema de la inflación. Sigue siendo alta y en niveles récords para muchos países, inflaciones no vistas en 40 años, especialmente en economías avanzadas. Y aquí en Estados Unidos, si bien bajó de 9.1 a 8.52 en el último mes, sigue siendo una inflación bastante alta. En el caso de la zona del euro, la inflación se ubica en 8.87 y en el caso de Reino Unido 10.10, una inflación también muy alta, y solo Japón que pues tiene una inflación baja todavía de 2.60. En el caso de las economías emergentes, vean ustedes que, bueno, salvo China que tiene una inflación baja, tenemos a Rusia, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile que ha sido referente con una inflación de 13.12, Colombia con 10.21, Brasil con 10.7, en fin, todos por encima de la inflación de Guatemala a julio. Y veamos precisamente la región centroamericana. Aquí tenemos a Honduras con 10.86, Guatemala con 8.36, República Dominicana con 9.43, Nicaragua 11.46, Costa Rica 11.48 y solo El Salvador, que es una economía dolarizada, con 7.42, que es una inflación alta siendo un país dolarizado. Entonces, definitivamente las tasas de inflación subiendo en todos los países, y esto deviene del aumento en el precio del petróleo y sus derivados y del aumento en el precio de los alimentos, que afortunadamente lo vamos a ver aquí en esta gráfica y en las siguientes, ya está mucho más, bueno, hay mejores noticias porque ya de alguna manera se muestra una tendencia, aunque de corto plazo, hacia la baja. Vean ahí el precio del petróleo, actualmente 87.64, esto es actualizado al día de hoy. En la gráfica tenemos 89.55, pero es al día de ayer. Entonces a hoy nuevamente hay una baja a las 10 de la mañana, situándose en 87.64. Y esperemos que eso más o menos continúe así, porque eso pues, beneficia a los países importadores como Guatemala, en donde, pues como hemos dicho, somos importadores netos. La gráfica de la derecha, esa gráfica de abanico, muestra también ya una mejora en las perspectivas tanto para el cierre de 2022 como para el cierre de 2023. Y si nos remontáramos a gráficas que hemos visto los meses previos, eran más horizontales. Aquí hay una tendencia a la baja. Entonces noten, en este momento el precio medio es de 99.85,
Se esperaría que vaya cerrando en 97.84 este año y en 88.45 el próximo año. Entonces, repito, pareciera que son buenas noticias, aunque estos precios estarían por encima del precio del año 2021, que fue de prácticamente $68 el barril. Continuemos, el precio del maíz amarillo, también luego de las alzas que se veían hace algunos meses, si bien hay alguna volatilidad, pues se ubica en 12.03 el precio spot, y en la gráfica de la derecha también ya vemos tendencia a la baja. Pero en términos promedio, estaríamos esperando ya precios más bajos tanto para el cierre 2022 como para el cierre 2023. Y en el caso del trigo, el mismo comportamiento, había volatilidad, había precios mucho más altos hace un par de meses y ahorita se ubica en 13.48. Y en la gráfica de abanico, vean el precio medio, también ya tiene tendencia a la baja. Ahorita se encuentra en 15.65 y se esperaría que baje a alrededor de 14.88 este año y a 13.98 el próximo año. Entonces todo esto pues tendría un alivio para el nivel de precios a nivel mundial y obviamente a nivel de nuestro país. Finalmente, en cuanto a las perspectivas internacionales, los riesgos que se vislumbran no han cambiado tanto respecto al balance del mes anterior, básicamente asociados al tema del conflicto Rusia-Ucrania, riesgos a la baja, a las presiones inflacionarias, a la reacción de los bancos centrales en materia financiera y sus implicaciones, y a los nuevos brotes de COVID. Y riesgos al alza, pues también asociados a la contención o el éxito que se tenga respecto a bajar la inflación, la posibilidad de lograr una mejora en la productividad y también una mejora en la confianza de los agentes económicos. Paso a los elementos de carácter interno que observó Junta Monetaria. En primer lugar, el crecimiento económico. Y esto ya lo habíamos mencionado hace unas 2 semanas cuando revisamos nuestro escenario macroeconómico. Se mantiene el crecimiento para este año en lo que habíamos previsto en abril, en la revisión que hicimos ahorita en agosto, en un rango de 3 a 4, el valor central de 4%, si bien sería menor al 8% del año pasado, seguiría siendo un crecimiento importante, por arriba del crecimiento promedio de los últimos 10 años, que fue 3.5%. Y para el otro año tenemos una desaceleración con un escenario central de 3.5. Y esto noten que es consistente con lo que veíamos en el cuadro primero de las revisiones y el comportamiento de la economía mundial, donde veíamos una desaceleración de los principales socios comerciales. En el caso de indicadores de corto plazo, como el IMAE, pues se comporta acorde a esa nuestra estimación de crecimiento económico en su valor central, y apunta a junio a un 3.6 en tendencia a ciclo y un 3.3 en serie original. En el caso de las remesas familiares, siguen comportándose con crecimientos relativamente altos, 20.9 al 25 de agosto. Ya estamos hablando de casi 11.500 millones de dólares que han ingresado a esa fecha. Y nuestra estimación la mantenemos en un valor central de 15. ¿Se recuerdan? Esto lo hemos tenido todo el año. Nosotros ya veíamos una reducción de las remesas por un efecto aritmético y por lo que sucede en la economía internacional y en Estados Unidos, pero que no es de alarmarse. En todo caso, estamos hablando de este año de alrededor de un ingreso de 17.500 millones de dólares, que superaría los 15.200 del año pasado. Y para el próximo año, pues sí estimamos que las remesas van a continuar desacelerándose, pero sin ser un motivo de gran preocupación. Digamos, sería consistente con los niveles de crecimiento de las remesas previo a la pandemia. Paso al comercio exterior, también con un comportamiento positivo, las exportaciones creciendo a 25.2. Recordemos, el año pasado crecieron a 22.7, pero teníamos desde 2011 que no teníamos crecimientos similares.
en las exportaciones. Es decir, Guatemala le ha ido bien en términos de exportación, tanto el año pasado como este. Eso nos hizo revisar al alza nuestra estimación de cierre para este año con un valor central de 13%, que seguiría siendo alto. Y en el caso de las importaciones, creciendo a 34% a julio de este año. Y también nos hizo revisar al alza nuestra estimación a un valor central de 15.5% y para el próximo año en 8%. Y aquí no solo son importaciones petroleras y sus derivados, sino también materiales de construcción, bienes de capital y bienes intermedios. Continuemos con el crédito al sector privado. Ahí lo pueden observar, continúa creciendo. Ahorita la fecha más reciente, al 25 de agosto, a un crecimiento de 15.6%. Eso también nos llevó a revisar al alza nuestra estimación a un escenario central de 13.5% y el año entrante a 8.5%. Y aquí en la gráfica de la derecha vean que el consumo está teniendo un repunte fuerte, un crecimiento de 23.7% a la última fecha, al igual que los préstamos empresariales mayores con un crecimiento casi de 14%. De alguna manera el crédito hipotecario se ha desacelerado, pero sigue siendo un crecimiento alto, y los empresariales menores también creciendo a 7.6%, más que el año previo. Pasemos a la inflación interna. Obviamente, como mencionaba, impactada fuertemente por la inflación importada, derivada del precio del petróleo y de los alimentos, así como los derivados del precio del petróleo. A pesar de los subsidios que se han implementado por parte del gobierno central, ya vimos en el mes de julio una aceleración nuevamente de la inflación a 8.36 el ritmo. 3 meses consecutivos de inflaciones mayores de un 1% en forma intermensual, y es algo que no veíamos en los últimos 10, 12 años. Y obviamente esto nos hizo revisar nuestra estimación de cierre, que la teníamos en 6.75 a 7.75. Esperamos en este último cuatrimestre una desaceleración de la inflación, ojalá que eso se vaya materializando para ir cerrando alrededor de ese nivel, y luego seguiría el año entrante una desaceleración de la inflación para irse situando alrededor del 5%. Y repito, esto viene de un shock externo derivado del precio de petróleo y derivados y los alimentos principalmente, aunado a los temas todavía que vienen del COVID, que es interrupciones de cadenas de suministro, el tema de los contenedores, bueno, los fertilizantes este año que también subieron de una forma importante. Y tal vez algo que es importante mencionar en esta oportunidad, que puede llamar la atención de por qué 50 puntos básicos, y es principalmente porque Junta Monetaria consideró que en esta oportunidad, dada la aceleración de la inflación interna y especialmente que ya se perciben efectos de segunda vuelta, algún desanclaje de las expectativas. Entonces consideró que había que ser más contundente en la medida para mandar una señal a los agentes económicos del compromiso de la autoridad monetaria con la inflación. Y finalmente, Junta Monetaria, como siempre, pues expresó que estaría dándoles seguimiento cercano a todas las variables del entorno internacional y nacional que puedan impactar la inflación, y de ser el caso, pues se tomarán las medidas que correspondan. Yo los dejo por aquí y, como siempre, en la mejor disposición de aclararles cualquier duda de parte mía o de mi equipo que está aquí acompañando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos su presentación y ahora damos paso al espacio de preguntas y respuestas. Para ello agradecemos, como es usual, el uso del mecanismo que brinda la aplicación